Ok, buenas noches para todos. Gracias por unirse a nuestra exposición que corresponde a la asignatura de Derecho Mercantil Internacional. Obviamente va enfocada principalmente a los estudiantes de negocios internacionales de la Universidad Mundo Maya. Sin embargo, este tema que vamos a abordar hoy es de conocimiento general. Hoy en día necesitamos tener esos conocimientos sobre comercio exterior porque todos compramos y realizamos compras en línea. Entonces, realmente es de gran interés y esperamos que puedan quedarse con algo de conocimiento de nuestra exposición y más adelante iremos aclarando dudas y podremos participar si es necesario. Así que vamos a comenzar. El tema es de China a México, refiriéndonos a el intercambio comercial que hay entre estos dos países y cuál es la importancia y los procesos que se llevan a cabo en este intercambio. Mi compañera Naomi y una servidora Persia vamos a realizar esta exposición, así que vamos a comenzar. Ok, primero que nada, tenemos que hablar de los fundamentos legales de este intercambio. Por lo tanto, a mí me gustaría abordar un poquito de lo que es la ley aduanera. ¿Qué es la ley aduanera? Es la ley que regula todo el comercio internacional aquí en nuestro país. Por lo tanto, aquí está establecido todos los fundamentos, todos los requisitos y sanciones, obviamente. Así que me dediqué como a seleccionar los artículos que yo considero más interesantes o más fundamentales de la ley aduanera. El primero es el artículo número 3 del capítulo 1, que establece las disposiciones de esta ley como observancia obligatoria, es decir, todos los productos, toda la mercancía y todo intercambio comercial que se realice tiene que cumplir con estas leyes y su aplicación, o sea, quien vela porque estas leyes se cumplan, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y además al que ya casi todos conocemos, el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT. Entonces, estos dos organismos son los que se encargan principalmente de velar que realmente estas leyes se cumplan. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en el capítulo 2, ahora nos saltamos al capítulo 2. Uno de los artículos igualmente relevantes es el artículo número 11. Aquí es donde se va a establecer y queda el fundamento legal de que en las aduanas se puede realizar inspecciones y verificaciones en los lugares que están habilitados para el despacho aduanero. Es decir, en este artículo se especifica que en la aduana tienen derecho de revisar todo lo que llegue, así sea el producto que sea, lo más común o lo más raro, todo, ellos tienen acceso a revisar absolutamente todo. Más adelante vamos a ver qué productos son los que revisan, cómo se clasifican, pero bueno, aquí está el fundamento de que ellos realmente sí tienen la autoridad para revisar todos los productos. Y al igual en el artículo 13 viene esta parte que muchos ya sabemos, que en las aduanas hay una fama de que en la aduana se quedan con las mercancías. Sí es cierto, y aquí está el fundamento legal, pero tiene una razón, obviamente. Y es que se establece en el artículo 13 que ellos van a poder retener y asegurar la mercancía en caso de que incumplan algo con la ley, ya sea que no cumplan con las regulaciones arancelarias y no arancelarias, principalmente esas son las razones por las cuales se detienen. Al igual en el artículo número 17, establece algo bastante controversial desde mi punto de vista, que es que las aduanas pueden rematar las mercancías que ahí se queden. ¿Por qué? Por abandono, porque puede ser que algún ciudadano, algún importador haya recibido alguna mercancía, haya llegado a la aduana y le pedían cierta cantidad de pago de impuestos y ya no realizó el pago o le fue muy difícil liberar su mercancía con el agente aduanal. O en este caso aseguradas, es decir, mercancías que no cumplieron
con lo indicado en el debido proceso de importación a nuestro país. Entonces, en el artículo 17 sí se establece que en las aduanas de México ellos pueden vender, ellos pueden hacer prácticamente lo que quieran con esas mercancías que se quedan. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, bien, esta parte ahora me voy a saltar hasta varios capítulos adelante, que es la parte de inspecciones y clasificación, que en el artículo 41 nos va a establecer de nuevo, pero un poco más detallado, cómo la autoridad aduanera, es decir, todas las autoridades que se encuentran en la aduana, que reciben las mercancías y hacen las debidas inspecciones, aquí está establecido en el artículo 41 que ellos tienen ese permiso. Ya sea inspecciones físicas, es decir, que revisen físicamente la mercancía, cómo viene la mercancía, al igual documentales, es decir, que ellos pueden revisar en el pedimento que vengan los datos correctos, que se declare en la factura los datos correctos y además de toma de muestras. Esto sucede mucho en caso de pruebas para drogas. Entonces, es aquí cuando se establece que en la aduana tienen esa autorización de realizar pruebas y tomar todas las muestras necesarias para que verifiquen que realmente es la mercancía que se está reportando. Y en el artículo 44, al igual, establece que hay una autoridad aduanera que va a realizar la clasificación arancelaria. ¿A qué se refiere con esto? Que una autoridad aduanera va a decir, este artículo corresponde a esta categoría y va a pagar esta cantidad de impuestos que está establecido de acuerdo a su clasificación. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora sí, ya hablamos mucho de la ley aduanera, vamos a entrar directo a lo que es las generalidades sobre México y China como países que realizan intercambios comerciales. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta que el territorio mexicano tiene una extensión muchísimo menor a la del territorio chino. O sea, China es un país sumamente grande y por lo tanto va a tener más puertos, va a tener más aduanas y va a tener más oportunidades de desplazar estratégicamente su mercancía. Además de que cuenta con muchas más fronteras en el continente asiático y nosotros como mexicanos sí tenemos fronteras estratégicas, sin embargo no tenemos la misma cantidad que tiene China. O sea, China tiene frontera con muchos países y muchos países importantes. Ok, entonces, ya conocimos un poquito de la estructura aduanera mexicana, cuando al principio les mencionaba cuáles eran los organismos encargados de ver que estas leyes se cumplan. Sin embargo, acá vamos a conocer un poquito de la estructura aduanera de China. La Administración General de Aduanas, es decir, todo lo que se maneja en aduanas, ¿quién va a supervisar todos estos pasos? Un organismo, es un organismo, las aduanas de China están directamente conectadas con el Estado, es decir, con el gobierno, y sus oficinas centrales son en Beijing. Siguiente diapo, por favor. Bien, ahora sí vamos a conocer los 8 puertos principales de China, es decir, por qué puertos pasa toda nuestra mercancía china que va a llegar a México. Los principales son Tianjin, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Xiamen, Shenzhen y, bueno, obviamente Hong Kong y Guangzhou. Si se dan cuenta, todos obviamente por razones geográficas están ubicados en las costas. Eso obviamente porque va a facilitar el transporte ya sea marítimo, depende del tipo de transporte que se vaya a utilizar, pero ahí es donde se encuentran ubicados estratégicamente los almacenes más grandes de este país. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nosotros vamos a establecer un ejemplo con la empresa Shane, pero antes de esto tenemos que tener en cuenta que
negocios internacionales lo tenemos que relacionar con el derecho mercantil, que es a la que va dirigida esta exposición. Y pues bueno, el derecho mercantil prácticamente es un derecho comercial en la rama del derecho privado que regula los aspectos del comercio y el estatus de los empresarios, que obviamente van a comerciar en el mercado. Y cuando hay un negocio o una comunidad mundial de derecho mercantil, esta tiene que establecer normas y leyes, reglamentos que rigen las transacciones comerciales internacionales, ya que si no, pues puede haber algún problema entre estos países y obviamente cada país tiene su derecho mercantil bien fijado. Mayormente esto viene establecido igual en alguno de los tratados. Y pues bueno, los temas que puede incluir el derecho mercantil es la economía y derecho, transacciones comerciales, licencias, aranceles, impuestos, que es lo que tiene que ver mucho de la mano cuando una persona va a exportar o importar de diferentes territorios. Y pues al hacer, por ejemplo, negocios de Estados Unidos y si no cumple con algunas de las leyes que ésta ya estableció, pues puede haber ciertos problemas. En lugar de ganar dinero, pues podría estar perdiendo en algunas cosas legales. Y pues tener un abogado mercantil puede ayudar a cuestiones de numeración de ambos países, proteccionismo de los derechos de las acciones, licencias, permisos, contratos y necesidades de migración de empleados. Bueno, ahora, como conocemos la empresa Shein, hoy actualmente creo que todo el mundo es una empresa de comercio electrónico que ha ganado la popularidad mundial en la venta de modas, accesorios y hasta de cosas extrañas. Y bueno, sus productos fundamentalmente son el modelo de negocio y utiliza la variedad de métodos de transporte para que así sus productos puedan llegar a un cliente final. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué transportes se utilizan? Como sabemos, la mayoría de los transportes como son comunes es el marítimo, el aéreo y el terrestre. Aquí como investigamos, el que más utiliza esta empresa es el transporte marítimo, ya que puede estar encargada de transportar mucho volumen de carga y a los centros de distribuciones hasta los puertos de diferentes partes del mundo. Como podemos ver, mi compañera Percy antes comentó que tiene diferentes puertos chinas ubicados obviamente en sus costas. Igual cuenta con el transporte aéreo y prácticamente lo utilizan para envíos rápidos y urgentes. Obviamente entre estos tres transportes, el transporte aéreo es el más caro. Entonces, cuando pides por Shein, mayormente te piden una cuota si quieres que te llegue al Express, puede ser por este factor. Como último, el transporte terrestre y se utilizan especialmente para la distribución local dentro de los mismos países o regiones en específicas, para que pues no sea tan tardado o largo la distribución del producto al cliente. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es donde entra la relación de derecho mercantil internacional. Y pues Shein tiene diferentes contratos con diversos medios de transporte y prácticamente para operadores logísticos de compañías. A menudo estas incluyen cláusulas relacionadas a la responsabilidad como pérdidas, daños o retrasos de entrega. La que sigue, por favor. Bueno, la documentación aduanera, como podemos ver, es muy importante para que pues, tu producto pueda llegar a ti. En el ámbito internacional, este debe cumplir con requisitos para el desarrollo de los productos de diferentes partes del mundo. Esto tiene que cumplir realmente con las regulaciones aduaneras específicas, adecuadas como facturas comerciales, conocimientos de embarque, declaraciones aduaneras, todo lo que tiene implicación legal según el derecho mercantil internacional que haya establecido el país. Obviamente, toda esta factura tiene que traer datos aún más, igual trae descripciones del producto como tal, como comentó el compañero Persia, estos productos tienen que ser previamente revisados, ya que hay algunas restricciones que no pueden entrar productos a nuestro país. La que sigue, por favor. Y bueno, más que nada, igual se basa en la resolución de disputas, porque si no habría muchos problemas entre los países y pues en este caso las partes involucradas deben recurrir a mecanismos para resolucionarlos y pueden incluir medición de arbitraje en la jurisdicción tribunal internacional, dependiendo de las disposiciones contractuales y la legislación aplicable. La que sigue, por favor.
Ok, ahora sí vamos a entrar a lo que ya les había comentado un poquito de los criterios para la revisión de mercancías. Y este criterio tiene un nombre que es el semáforo aduanal, así se usa aquí en México. Y esto sucede porque los paquetes toda la mercancía en general va a pasar por un filtro. En este caso, con Shane también pasa por este filtro. Todos los paquetes tienen que pasar por este filtro. Se tiene un conocimiento de que en las aduanas mexicanas aproximadamente el 10% de todas las mercancías tienen que pasar a revisión. Ese es como un estándar que ellos manejan. Y además de la revisión, tienen una verificación, porque revisar físicamente es una cuestión, verificar que realmente son los productos es otra cuestión. Y bueno, obviamente este proceso, como les decía, se llama el semáforo aduanal. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los que están en color verde son las mercancías que las personas no van a encontrar sospechosas, que no encuentran ningún riesgo alguno, ninguna anomalía, todo se encuentra en regla, aparentemente, y sobre todo pasa con los artículos que son reportados como artículos sencillos, no artículos complejos, artículos tecnológicos, nada de eso, sino artículos que comúnmente llegan a la aduana y ellos saben que no representan en su mayoría, obviamente, un riesgo. Puede que hayan productos que no se encuentren 100% en regla, que pasen como un verde en el semáforo aduanal, sí puede pasar. De hecho, así es como llega la piratería a nuestro país. Obviamente, por ejemplo, saliéndonos un poquito de Shein, en AliExpress o en otros sitios chinos que podremos comprar piratería, ¿cómo pasan? Porque en la aduana los clasifican en el semáforo aduanal como un verde, cuando en la realidad no son un verde, son un rojo, pero ellos no lo detectan y entonces por eso les digo que aproximadamente el 10% de las mercancías son las que van para revisión. Y bueno, en la revisión, digamos que se encuentran en el color rojo. Va a tener que pasar sí o sí por una revisión bastante estricta, porque no nada más es una revisión física, sino también se realiza una verificación de que toda la documentación de estos productos se encuentre en regla y que realmente estén cumpliendo con lo requerido, ya sea reportando el valor original de factura, el valor real de los productos, o ya sea cumpliendo con regulaciones arancelarias como son certificado de origen o algún certificado que necesite la COFEPRIS, entre otras cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora sí, vamos de nuevo con Shane. Los paquetes que tienen un valor mayor a $50, es decir, con el cambio actual aproximadamente 1,000 pesos, ¿no? Un poquito más de 1,000 pesos. Van a tener que pagar un 16% de impuestos. ¿Por qué? Porque así está establecido en la ley, en las leyes mexicanas, que a fuerzas tienen que pagar un 16%. Sin embargo, cabe aclarar que, por ejemplo, cuando no se pasa de los 1,000, no se pasa mucho de los 1,000 pesos, la verdad es que no todos los paquetes que se pasan de 1,000 pesos pagan ese 16%, pero entras en un riesgo de que cuando reciban tu paquete en aduana, sí lo tengas que pagar, ¿sí? No es obligatorio que ellos te hagan pagarlo, sin embargo, si te toca la revisión, lo tienes que pagar y ahí sí no hay forma de zafarse de ese 16% de impuesto. Y es aquí donde viene una práctica muy controversial que se llama minimis. Así la denominaron muchos analistas de nuestro país, del comercio internacional. Esta práctica minimis, ¿en qué consiste? La verdad es que se sabe que sobre todo las empresas y grandes empresas chinas son los que usualmente practican esta cuestión de minimis, que es, por ejemplo, como les decía, el valor para que un paquete pague el 16% de $50. ¿Qué hacen estas empresas chinas? En la factura, en el pedimento, reflejan, por ejemplo, $49.99. ¿Para qué? Para salvarse de este 16% y extras de aranceles. Sin embargo, ya al abrir el paquete, el valor real de factura no son $49.99.
obviamente sí se pasa de los $50 o son los $50, pero esta es una práctica que ellos tienen como para engañar a nuestras autoridades aduaneras y que su mercancía pase sin pagar ningún impuesto, y obviamente para sus clientes va a ser atractivo ya que no tendrán que pagar nada ni ellos tampoco van a cubrir ningún impuesto. Sin embargo, esta es una realidad, no solo se practica en Shein, se practica en muchas otras empresas chinas. Y bueno, este es un problema por lo cual se podría cuestionar si el comprar en Shein está dañando nuestra, está afectando el cumplimiento de nuestras leyes aduaneras. Sin embargo, es una realidad, sí está ocurriendo esa práctica minimis y bueno, es algo que quizás en el futuro se implementen nuevas medidas y nuevas reformas a nuestras leyes aduaneras para que no ocurra esto. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, para finalizar ya prácticamente nuestra parte de exposición, como resumen, podemos añadir unos comentarios sobre la introducción de Shein a nuestro país y las políticas proteccionistas que existen en México. Las políticas proteccionistas en México existen, obviamente, como su nombre lo dice, para proteger a los productores locales, es decir, a los productores mexicanos. En este caso, se supone que estas medidas proteccionistas en el ámbito que es Shein, en el ámbito textil, existen para que los precios y la competencia que ellos significan en nuestro país no debiliten a los productores y a los fabricantes mexicanos. Pero la realidad es que simplemente ya fuimos sobrepasados. Los chinos son de verdad que los mejores en este aspecto. Ellos tienen la mano de obra barata, tienen la tecnología para poder realizar y producir tantos productos y tanta ropa en tan poco tiempo. Tienen muchos sistemas de almacenamiento y además de logísticos. Ellos innovan mucho su sistema logístico para que pueda llegar, para que sus productos puedan llegar a nuestro país de la mejor manera. Y claro que nosotros como mexicanos vemos que nos sale barato, nos llega rápido y nos llega bien, obviamente no vamos a preferir un producto mexicano. ¿Por qué? Porque usualmente como consumidores mexicanos siempre vamos a ver más por esta parte de economía, ¿no? Entonces, en mi opinión, es en el ámbito que nuestras leyes aduaneras y nuestras leyes de comercio internacional nos están fallando, ya que las medidas proteccionistas no están siendo suficientemente estrictas y pues ya Shein nos invadió, todos hemos comprado en Shein, todos hemos consumido algo de esta gran empresa china. Entonces, bueno, este es el punto al que queríamos llegar en nuestra exposición. Sí está muy padre el comercio México-China, sí está muy padre todo el proceso logístico, sí está muy padre todos los costes que se ahorran y los que nos ahorramos nosotros. Sin embargo, estamos dejando de lado estas medidas proteccionistas de los productores mexicanos. Bueno, no sé si ustedes tengan algún comentario extra. Yo sé que aquí hay varios estudiantes de negocios internacionales que a lo mejor quieran aportar algo a nuestra exposición o tengan alguna pregunta en este momento. Ok,
Nos comenta Monse, a ver, todo bien explicado. Gracias, Monse, por conectarte. Nos comenta Edwin, excelente exposición, gracias por unirte, compañero. Aquí nuestro colega de negocios internacionales. Y Rayleigh Hernández, todo muy claro y conciso. Muchas gracias por darnos esta información. Gracias por conectarte. Y bueno, si no hay algún comentario o pregunta extra, les agradecemos a todos por darnos un poquito de su tiempo para realizar esta exposición y esperamos que cuando el maestro Gerardo la vea, también adquiera algún conocimiento de nuestra exposición, ya que él no es negociador internacional, sino es licenciado en Derecho. Así que esperamos que les haya gustado y sería todo. Muchas gracias.